Buenos días, mi nombre es Nelcy Loraine Zafra León de la ficha 2959303 del CIDT Barranca Bermeja Sena, de la tecnología electromecánica industrial. Hoy les voy a hablar sobre el transformador. Bueno, ¿qué es el transformador? El transformador es un dispositivo eléctrico utilizado para transferir energía eléctrica de un circuito a otro a través de la inducción electromagnética. Su función principal es cambiar el voltaje de corriente alterna de un nivel a otro, ya sea para aumentarla o disminuir la tensión. Bueno, dentro de un transformador podemos encontrar los siguientes componentes principales. El núcleo magnético es la pieza central del transformador y está compuesto por láminas de acero apiladas. Estas láminas están aisladas entre sí para reducir las corrientes parásitas y las pérdidas de histeresis y corrientes Foucault. El núcleo magnético proporciona un camino de baja resistencia para el flujo magnético que es generado por las bobinas. Tenemos una bobina primaria que es conocida como la bobina de entrada. Es la bobina que se conecta a la fuente de alimentación y es responsable de suministrar energía eléctrica al transformador. Está compuesta por un alambre conductor que está enrollado alrededor del núcleo magnético. También tenemos una bobina secundaria que es conocida como la bobina de salida. Esta bobina está conectada al dispositivo o carga que requerirá la energía eléctrica transformada. Esta bobina también está enrollada por un alambre aislado, un alambre conductor, perdón, en alrededor del núcleo magnético, pero generalmente tiene un número diferente de vueltas que la bobina primaria para poder lograr el cambio de voltaje deseado. El aislamiento. Las bobinas primaria y secundaria están aisladas eléctricamente entre sí del núcleo magnético para poder evitar los cortocircuitos y garantizar la seguridad. Esto se logra utilizando materiales aislantes como el papel, el plástico, resina de epoxi, que recubren la bobina y separan los diferentes componentes. Tenemos el tap central. El tap central es el que está en la bobina secundaria, conocida tap central. Esto permite tener una salida de voltaje reducido o aumentado en comparación al resto de la bobina secundaria. Es útil en aplicaciones donde se requiere un voltaje específico. El enfriamiento de los transformadores pueden generar calor debido a las pérdidas de energía durante el proceso de transformación. Para evitar ese sobrecalentamiento, suelen estar equipados con sistemas de enfriamiento como radiadores o ventiladores que ayudan a disipar el calor y mantener el transformador a una temperatura adecuada. ¿Cómo funciona el transformador? Bueno, el transformador se basa en los principios de inducción electromagnética, que cuando se aplica una corriente alterna a la bobina primaria se crea un campo magnético alternamente en el núcleo de hierro. Este campo magnético fluctuantemente induce una corriente eléctrica a la bobina secundaria, lo que permite transferir la energía eléctrica de un circuito a otro. Les voy a explicar un poco qué es el tap central y para qué sirve. Bueno, el tap central del transformador es el del voltaje, es una conexión de componentes de un circuito que puede ser regulado para un voltaje específico. Eso se logra mediante la modificación del giro de un dispositivo mecánico conocido como interruptor. El tap de un transformador es una parte fundamental del funcionamiento, ya que permite ajustar el voltaje de salida según las necesidades de la carga. También es una conexión de vanado del transformador que permite seleccionar diferentes niveles de voltaje de salida. Cuando se conecta un tap específico, se altera la relación del transformador, que a la vez afecta su voltaje de salida. Es decir, por eso es que vemos en los transformadores de las calles o de algunas empresas que entran 4 cables de corriente y cuando entran al transformador salen nada más 3. Es porque el tap central y la bobina secundaria se encargan de hacer la comparación y la transformación de esta energía eléctrica para poder suplir nuestras necesidades. También entre un tap más alto se tiene un voltaje de salida mayor y entre un tap más bajo se tiene un voltaje de salida menor. Eso fue todo. Muchas gracias.